Amables televidentes, amables auditores, tengan ustedes muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo. La historia que les vamos a presentar hoy, tú no te la puedes perder, porque se trata del Roswell chileno. ¿Sabía usted que en el año 1998 supuestamente se estrelló un ovni, un platillo volador en la localidad de Paihuano, en el Valle del Elqui? Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario, Ferretería Urimar. También saludamos a las distintas plataformas sociales y todo esto, por supuesto, a través de TV+, Señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza Buscadores de Joyas Diversas. Era la tarde de un 7 de octubre del año 1998 en el Valle del Elqui, en aquel hermoso lugar, precioso lugar, cerca de allá de Vicuña, donde naciera nuestra poetisa Gabriela Mistral. Era una tarde soleada, muy linda, todo despejado, estaba todo muy claro, cuando abruptamente atraviesa un objeto volador, una nave. Aseguran los lugareños que era un platillo volador de color plateado. Aseguran, coinciden muchas personas con esa descripción. Y cuando de pronto choca, impacta con el cerro que estaba en el lugar y se produce una explosión. También aseguran que se habría producido un corte de luz, que también habían quedado sin la imagen de televisión, y habrían ocurrido una serie de hechos relacionados con ese impacto de aquel platillo volador. Este suceso se produjo específicamente en el Cerro Las Moyacas, un lugar muy particular, un lugar muy lindo. Pasa este caso. Bueno, debemos decir nosotros que este es uno de los sucesos ufológicos más controversiales que Chile haya tenido en los últimos tiempos, solo comparado con la abducción del Cabo Valdés. Debemos decirle que existen, como ustedes lo saben, solamente para recordarles, varios encuentros del primero, segundo, tercero y cuarto tipo. En este caso fueron del primer tipo porque la gente observó cómo este platillo plateado sobrepasaba por sus cabezas hasta impactarse en este cerro Las Moyacas. Aquel día del 7 de octubre del año 1998, como les decíamos, fueron varios los vecinos, fueron varias las personas lugareños que vieron este impacto de aquel platillo volador, de aquel objeto de color plateado. Era un objeto humeante que iba derechito a impactar y fue lo que sucedió. Varias personas coinciden con lo mismo y lo recuerdan como si fuera hoy. También debemos decirle que esto ocurrió más o menos como a las 16 horas en la tarde y desde allí no paró más el movimiento en esa localidad. Empezaron a llegar varias personalidades de varias partes del mundo, también de gobierno, de la NASA también aseguran muchas personas que habrían llegado muchos científicos e investigadores procedentes de la NASA. Había ocurrido un hecho muy importante acá en Chile y se había estrellado aquel platillo volador en aquel Cerro de las Moyacas. Debemos decirle también que el movimiento no se detuvo en ningún momento. Desde que acaeciera este suceso, desde que se produjera este impacto de aquel platillo volador, hubo movimiento toda la tarde y también toda la noche, aseguran muchos lugareños del sector. Dicen que habrían visto helicópteros negros raudamente pasar para allá y para acá, vehículos militares también, desesperados pasando y metiendo bulla toda la noche. Debemos decir nosotros de que el punto exacto donde se produjera este impacto de aquel platillo volador
era muy difícil de acceder. Por lo tanto, muchos lugareños aseguran que iban a ir al otro día a ver, porque en realidad estaba muy lejos, a unas 6 horas había que ascender. El lugar era muy difícil, de tal manera que esperarían unos días para poder ir a hacerse presente y ver qué es lo que había sucedido. Testigos aseguran también que se habrían hecho presentes los hombres de negro también en aquella oportunidad. Bueno, los hombres de negro nosotros sabemos que son entidades que son agentes secretos que están en alguna organización en todo el mundo y tienen que ver con estos sucesos paranormales y también de los extraterrestres. Por lo que a partir del lunes 12 de octubre, un grupo de habitantes del lugar se organizó para subir hasta la cima del cerro Las Moyacas. Al lograr llegar, se encontraron con un grupo de piedras pintadas de color aluminio, que parecían claramente parte de una acción premeditada de desinformación. Los medios locales y nacionales desestimaron los relatos de las personas que evidenciaron cómo este objeto se había partido en dos en la cima del cerro, e incluso se barajaron hipótesis en la prensa tan inverosímiles como que el brillo observado por los lugareños eran producto de envases de bebidas abandonados en la cima del cerro, y que este era un efecto óptico con la luz del sol. Como cosa curiosa, los días 7 de haberse producido aquel impacto y el día 8, estas fuerzas gubernamentales, estos helicópteros, estos camiones militares, estuvieron barriendo el lugar y después, posteriormente, ya el día 9, curiosamente, se hace una expedición con carabineros a caballo a ir, digamos, se constituyeron en el lugar, en el sitio del suceso, llegando, como les decía, una gran tropa de caballos y pereciendo en esa oportunidad un caballo el cual denominaban Calambrito. Ese animal, ese caballo, no pudo, digamos, llegar a la cima donde tenían que hacerlo y fallece. Pero en esa oportunidad, el día 9 de octubre de aquel mismo año, no encontraron absolutamente nada. Claro, era obvio, habían estado en el lugar otros agentes el día 7 y 8, por lo tanto, barrieron todo el sitio del suceso. El Observatorio Astronómico El Tololo, por su parte, declaró que el fenómeno había sido causado por un globo meteorológico fuera de control que había caído en Las Moyacas. Sin embargo, Gustavo Rodríguez, de la Dirección de Aeronáutica Civil y secretario del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, dejó en claro que no había ninguna información sobre un lanzamiento de un globo en la zona, ya que toda acción de este tipo debe notificarse con 48 horas de anticipación. Ante estas declaraciones, los astrónomos señalaron que se habría tratado de un meteoro que no impactó la superficie terrestre, sino que estalló en la alta atmósfera, acompañando todo esto de un gran estruendo y luminosidad. La perfumería, todos la conocen. Ahí encontrarás productos de primera línea. Además, artículos de peluquería, perfumes, cosméticos y accesorios. No te quedes sin los más hermosos y variados regalos que la perfumería tiene para ti. Cuando busques ahorro, primero ven a comprar a Supermercado El Canario. Más variedad, más ofertas, más cerca. Una gran gama de productos de primera necesidad, nuevos y frescos de todas las marcas. Supermercado El Canario, diversas direcciones donde comprar. Y recuerda, por unidad y por mayor, el precio es mejor. Atención Yay Yay y alrededores. Conoce, acércate a Ferretería Urimat. Te ofrece una amplia gama de materiales de construcción, maderas en bruto y cepilladas, cafetería, fierros y perfiles, materiales de obra gruesa, tabiquería y aislación, fijaciones, pinturas, techumbres, artículos eléctricos y mucho más. Estamos ubicados en Arturo Prat 1104, esquina Teniente Merino en Yay Yay.
atendido por sus propios dueños. Los diarios sensacionalistas, los diarios locales del sector, también anunciaron con sus grandes titulares la caída de aquel platillo volador. Estos fueron toda la semana precisamente con los titulares de que había impactado esta nave con aquel cerro de la localidad de Paihuano. Bueno, también debemos manifestarles que muchos testigos también aseguran haber visto a algunos vehículos transportar aquellos platillos, aquel platillo volador de color plateado. Debemos decirle que este platillo se habría partido en dos partes. Por lo tanto, algunos testigos aseguran que eran dos los camiones que llevaban las dos partes. Bien, la noticia crecía como bola de nieve. Toda la gente ya hablaba de este suceso que había sucedido en aquel cerro, aquel, digamos, impacto que había tenido ese objeto volador no identificado. Debemos decirles también que empieza a crecer por todas partes de Chile la noticia, aunque se trataba de bajarle el perfil, pero iba creciendo ya por todos lados. Los diarios, la televisión hablaba ya de este suceso, pero en realidad no le dieron mucha importancia, o es decir, le bajaron demasiado el perfil. Bien, la versión oficial decía de que habían sido otras las causas, que habría sido algún meteorito que se habría, digamos, estallado en la atmósfera y había producido estos destellos. Pero lo cierto es que la gente, los lugareños, tenían solo un denominador común y ellos habían visto una nave espacial estrellándose en aquel cerro de las Moyacas. Se detectó otra caída de un objeto que habría quedado enterrado en la nieve, en la región denominada Quebrada de Uchumi, a unos 20 kilómetros del Cerro Tololo. La precipitación fue acompañada por un ruido ensordecedor. Las ventanas de muchas casas saltaron hechas trizas, al mismo tiempo que una intensa fulguración daba a los testigos la impresión de que repentinamente la noche se convertía en día. Hoy, 21 años después, los vecinos de Paihuano aseguran a quien quiera escucharlos que algo muy extraño cayó del cielo esa tarde de octubre de 1998 y que también se produjo una gran operación de encubrimiento para tapar el incidente. Existen numerosos testigos de que aseguran haber visto este platillo volador estrellándose, como decíamos, en el cerro Las Moyacas. Pero acá nos vamos a detener un instante porque acá viene un punto de inflexión. Hay testigos que aseguran, testigos, digamos, de las Fuerzas Armadas, en este caso militares o carabineros, que estuvieron en el sitio, que estuvieron en el lugar del suceso donde impactara aquella nave o ese platillo volador. Hay un capitán que al tiempo después habló, un capitán de carabineros, asegura que él, obviamente esto es extraoficial, porque ya como hay una versión oficial, esto es totalmente extraoficial. Bueno, él dice que él concurre al lugar, le dicen que había impactado algo, así que ellos van en primera instancia y había que acordonar el lugar porque los lugareños empezaron a llegar inmediatamente en diversos vehículos, en caballos, a pie, etcétera. Así que había que acordonar el lugar. Habían de diversos grupos, carabineros, militares, del GOPE también en esa oportunidad fueron llamados, así que raudamente concurrieron al lugar. Debemos decirle que una de estas personas, como decíamos, este funcionario hoy en retiro, ya porque ha pasado mucho tiempo, debemos decir que han pasado ya 22 años de aquel suceso. Él experimenta un hecho muy significativo en su vida, un hecho muy importante, porque asegura que él
habría visto, digamos, aquella nave partida en dos. Al principio vieron la primera parte, se extrañó mucho él por el material que tenía, que era totalmente distinto a los materiales terrestres. Era un material totalmente nuevo, nunca antes visto. Y caminaron unos metros más allá junto con los otros grupos de rescate y todo eso, y se encuentran con que en la otra parte de la nave habían dos extraterrestres, eran dos seres que estaban ahí. Recuerdan que eran unos seres del tamaño de unos niños, chicos, pero que estaban ahí con unos trajes espaciales y que estaban una cabeza grande y los ojos grandes y negros, y estaban ya muertos. Así que ellos pudieron observar todo este suceso, este gran suceso, encontrándose la nave que recién se había estrellado, y también se encontraron con estos extraterrestres que estaban ahí muertos. Bueno, en ese momento, cuando estos funcionarios de carabineros, estos funcionarios militares, tuvieron esa gran experiencia de contemplar aquella nave y también aquellos cuerpos de los extraterrestres, quedaron realmente anonadados, estupefactos, atónitos al ver esto que estaban viendo sus ojos, no lo podían creer. Pero el tema que llega un alto mando, un funcionario de alto mando, tiene que haber sido algún general, y diciéndole que la versión que ellos tenían que decir era que había caído un ala de un avión y que no habían lesionados, no había nada, que estaba todo normal, y esa era la versión que ellos tenían que decir. Así que en esa oportunidad les dijo: ¿están claros con la versión? Repítamela, cabo, repítamela, sargento. Sí, cayó un ala de un avión y esa es la versión. Perfectamente, esa va a ser la versión y no la vamos a cambiar. Así que de tal manera que eso es lo que habría sucedido. Bueno, como ha sucedido en muchos casos, en el caso Roswell también, lo que sucedió en Nuevo México en el año 1947 también, había una primera versión y después fue cambiada, digamos, abruptamente por el gobierno, diciendo que había sido un globo aerostático. Por ello, muchos no dudan en llamar a este hecho el Roswell chileno, en alusión a la famosa y supuesta caída de una nave espacial tripulada en el pueblo de Roswell, Nuevo México, en 1947. Lo indudable es que un objeto volador que no pudo ser identificado se estrelló contra el Cerro Las Moyacas en 1998 y que, horas más tarde, se montó un inusitado y secreto operativo para rescatar los restos del mismo. El controlador aéreo del aeropuerto de La Serena confirmó posteriormente la llegada de equipo especializado en avión para realizar una operación de rescate de un objeto caído en la zona de Paihuano. Todos los gobiernos niegan estos sucesos, digamos, que tengan relación con la realidad. Y esto pasa en todas partes del mundo. Bueno, por razones obvias, sabemos que ellos investigan también estas naves, este tipo de material, estas aleaciones que tienen las naves y toda la tecnología para poder copiarla y para poder mejorarla. Así que desde ese punto de vista es comprensible. Bien, pero lo cierto es que todos los años, el 7 de octubre, se celebra o al menos se recuerda aquel gran suceso que acaeciera el 7 de octubre del año 1998 acá en Chile, y el caso denominado el Roswell chileno. Lo más probable es que si este suceso fue real, que es lo que nosotros pensamos que haya sido cierto, es que los restos de esta nave y los restos de aquellos extraterrestres que cayeron supuestamente en aquel cerro de las Moyacas en el año 1998, lo más probable es que se encuentren en el área 51, que es, nosotros como sabemos, que es un lugar secreto que existe en los Estados Unidos, precisamente para estudiar a estos extraterrestres y a aquellas naves, como decíamos anteriormente. Bien, nosotros ya empezamos a despedir el programa.
Saludamos nuevamente a nuestros auspiciadores Supermercado Cercanario, a Ferretería Urimat y también nuevamente saludamos a las distintas plataformas sociales. También saludamos como siempre a nuestro director del programa, Cristóbal Salfate, y a nuestro director general, Ernesto Hurtado. Nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo programa de Buscadores de Joyas Diversas. Hasta pronto.